Buenas noches, profesora. Mi nombre es Omar Sánchez, alumno de la carrera de Contabilidad del tercer ciclo. En esta oportunidad me gustaría hablarle referente a la reforma agraria de los años 1930 y 1990. Para ello, vamos a enfatizar en que el Perú tuvo o pasó por una transformación. Dentro de ello, la modernización, la migración y la industrialización. ¿Ok? Para ello, he fijado tres aspectos: el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. También, dentro del aspecto o de cada uno de los aspectos, vamos a ver los cambios, las permanencias y la influencia actual en el año 2025. Dentro del aspecto político y dentro del cambio del aspecto político, tenemos el militarismo y el populismo. En esta parte habla de los gobiernos militares y civiles populares, tales como por ejemplo el caso de Juan Velasco. También tenemos el surgimiento de partidos de masa. En esta oportunidad nos referimos a tanto el partido del APRA y el Partido de Acción Popular, partidos que llevan siglos ya en la política. También tenemos el terrorismo, la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA entre los años 1980 y los años 1990. Siguiendo, tenemos las permanencias, el centralismo, la concentración del poder se encuentra en Lima, en ningún otro lugar más. Si bien es cierto, tenemos lo que es el Palacio de Gobierno que se encuentra en Lima, y eso ha estado ahí desde mucho tiempo, y para ser sincero, pienso que eso no va a cambiar. La inestabilidad democrática. Si bien es cierto, en los últimos años hemos visto una estabilidad política, pero muy mal, en estos años de 1930 y 1990 también se vio lo mismo. ¿Por qué? Por los golpes de Estado que en ese momento hubieron. Y dentro de ello me gustaría hablarle de dos golpes de Estado. Uno de ellos que fue el 18 de julio de 1962, dirigido por Ricardo Pérez. El segundo, que fue el 3 de octubre de 1968, dirigido ahora por Juan Velasco Alvarado. También tenemos lo que es la influencia actual. ¿Cómo estas cosas han influido o están influyendo en la actualidad? Tenemos la desconfianza en los partidos políticos. Ya estamos próximos a tener elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿cuál político quiere hacer bien las cosas? ¿Y cuál político las va a hacer? Porque hemos visto a lo largo de la historia del Perú de que muchos políticos te han dicho una cosa, pero han terminado haciendo otra, lo cual ha hecho que el peruano desconfíe de estos partidos políticos. También tenemos la descentralización pendiente. La transferencia de poder, competencias y recursos del gobierno central hacia Lima. Central de Lima hacia otros gobiernos regionales. La ayuda que Lima o el gobierno central pueda dar a las regiones. Tenemos Cajamarca, tenemos Amazonas, tenemos otros lados también que necesitan de presupuesto o de recursos económicos para que sus ciudades puedan ser mejores, para que se pueda implementar en turismo, se pueda implementar en seguridad, pero lamentablemente hay una corrupción dentro también del país y de los mismos líderes políticos que evitan eso. Tenemos por último la memoria del conflicto armado interno, las consecuencias de la violencia desatada por grupos terroristas, tanto principalmente como Sendero Luminoso y el MRTA, y también la respuesta del Estado, de las Fuerzas Armadas y la policía entre 1980 y 2000. Siguiendo con el siguiente punto, en el punto económico, en el aspecto económico, la industrialización por importaciones. Si bien es cierto,
el Perú exportaba demasiado, pero en este tiempo el cambio que se dio es que en vez de exportar, hay que hacerlo aquí mismo. Hay que hacer las cosas aquí. Ya no traerlo de otro lugar, sino fabricarlas acá, tales como la lana, las bebidas u otros alimentos. También tenemos la estatización y la nacionalización. La nacionalización se refiere específicamente a la toma de empresas de la propiedad de propiedades extranjeras, mientras que la estatización es un término más amplio que incluye la conversión de empresas tanto extranjeras como nacionales en propiedades estatales que le pertenecen al Estado, como por ejemplo la minería, el petróleo, entre otras cosas más. Permanencias dentro del aspecto económico. La deuda externa. Hace mucho tiempo, hace más de 100 años, nuestra deuda externa era súper grande, pero súper grande. Ahora, en el año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda externa del Perú está en un aproximado de 48 millones de dólares. Segundo punto, informalidad laboral. En ese momento, o bueno, ahora inclusive, el alto porcentaje de la población activa viene del sector informal. Y a continuación voy a hablar un poquito más respecto a eso. Influencia actual. Tenemos la inversión privada y exportaciones. Ahorita todo el mundo exporta porque se le hace más rentable también, un poquito más barato. Problemas de distribución. Seguimos con el problema de la corrupción. Los líderes centrales no dan el presupuesto que los líderes regionales necesitan. El sector informal predominante. Alrededor del 70% de los peruanos o de los trabajadores peruanos son informales, lo que equivale a más del 12.4% de 12.4 millones de personas. Esto es una cifra dada por el INEGI, una cifra alarmante realmente. Y por último tenemos en el aspecto social, la migración, la urbanización acelerada. Si bien es cierto, en este cambio las personas llegaron a lugares más cercanos, tales como Lima u otras ciudades, lo cual hizo que la migración pueda expandirse más y pueda ver muchas más personas. Por eso es que actualmente Lima es una ciudad altamente sobrepoblada. Dentro de ello también llevó la organización acelerada, las permanencias, desigualdad estructural y el racismo y la discriminación. Tenemos una brecha socioeconómica marcada entre costa, sierra y selva. Junto a ello tenemos la discriminación que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, año 2025, esto aún se radica y existe. Por último, en la influencia actual, la diversidad cultural, el mestizaje. Si no hubiera sido por la migración, probablemente esto no hubiera pasado. No hubiera un mestizaje, no hubiera una diversidad de culturas dentro del país también. Conflictos sociales y por último, asentamientos urbanos marginales. Por la misma sobrepoblación que hay, ha dado cavidad a los asentamientos urbanos marginales. Por último, me gustaría dar mi punto de vista referente a este tema. Si bien es cierto, el Perú hoy es un producto directo de transformaciones ocurridas en 1930 y 1990. Una migración masiva refinó la geografía humana, dio cavidad a una diversidad cultural, dio cavidad al mestizaje, dio cavidad también a inversiones privadas, pero también dio cavidad a un endeudamiento externo, a la informalidad, dio cavidad también al terrorismo y a otras cosas, a la corrupción. Puedo decir de que
esta parte de la reforma agraria tiene sus pros y sus contras. En este caso, no estoy ni a favor ni en contra de la reforma agraria. Este es mi punto de vista. Muchas gracias.